Si no estuviéramos en este entorno prenavideño, diríamos que ahora viene la guinda del pastel. Vamos a ver si podemos hablar de la guinda del panetone, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque conozco bien al conferenciante que viene a continuación, conozco bien de qué va a hablar, el hidrógeno. Como lo acaban de mencionar, no podía estar en otro sitio como en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Entonces, quiero invitar a Pablo Matas, compañero y amigo mío, que estudió conmigo y nos va a deleitar con esta última conferencia, ya para clausurar, con un título, pues eso, paradójico, ¿no? Como el elemento más ligero da tanto de sí, ¿no, Pablo? Así has elegido el título, has puesto en inglés y, bueno, pues yo creo que lo has puesto en inglés también por tu sentido del humor, ¿no? Porque vas a dar la conferencia en castellano, me imagino. Sí, las slides están en inglés, pido disculpas. Está en inglés. Pues Pablo, esta es tu casa, lo sabes. Gracias por venir. Y bueno, tienes la responsabilidad de terminar de cautivar a nuestro público, tanto aquí como online. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por vuestra atención. Como ha dicho Antonio, ¿aquí ha pasado algo? La idea es hablar sobre el hidrógeno. Espero que esto siga funcionando. Sí. Entonces, la idea es daros un poco unas pinceladas acerca de cuál es el presente del hidrógeno y cuál creemos que va a ser el futuro, ¿vale? Los datos que vais a ver aquí no son propiedad o no son elaborados por mi empresa, por BP, sino son datos a partir de fuentes públicas, de consultoras, de informes que se han publicado de la Agencia Internacional de la Energía, etcétera, etcétera. Creo que me voy a quitar. Sí. Vale. Entonces, si queréis comenzamos y lo primero, pues, algunos conceptos básicos, ¿vale? No os preocupéis que no vamos a entrar en física ni nada por el estilo. Bueno, lo primero, un toque de realidad. Aquí estáis viendo que realmente las emisiones de CO2 a nivel mundial, y estos son datos del 18, pues proceden de muchas fuentes, no solamente del transporte. El transporte, de hecho, juega un papel relativamente pequeño, ¿vale? Como veis aquí, el transporte es el 17% aproximadamente del total de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y en concreto, cuando vamos al vehículo ligero, esto así, hace luz, ¿cómo está eso? Aquí. Bueno, si veamos aquí al vehículo ligero, pues vemos que el vehículo ligero aproximadamente pues viene a suponer la mitad de las emisiones del transporte, ¿vale? Aquí no está el dato, pero sabréis que Europa es aproximadamente un 10% de las emisiones totales de CO2 a nivel mundial. Por lo tanto, imaginemos un sueño dorado en el que el 100% de los vehículos ligeros en Europa son eléctricos, lo cual sería una buena cosa, y vayamos todavía a soñar más. Soñemos que el 100% de la energía eléctrica que abastece esos vehículos es de origen renovable, sin emisiones, ¿vale? Actualmente en Europa casi el 50% de la electricidad o más es de origen fósil, no es de origen renovable o nuclear. Entonces, lo que nos encontramos es que realmente es un sueño muy optimista. Bien, pues teniendo en cuenta que el vehículo ligero es el 10% de las emisiones y teniendo en cuenta que Europa es el 10% de las emisiones a nivel global, este sueño dorado del que estoy hablando solucionaría un 1% del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vehículo eléctrico no es bueno, ¿no? El vehículo eléctrico claro que es bueno y claro que es deseable, pero tiene que venir acompañado de muchas más cosas si queremos resolver el problema del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, el hidrógeno plantea una serie de soluciones en sectores o en áreas que son difícilmente electrificables o cuya electrificación, pues por el momento no hay tecnología para hacerlo. Desde la aviación hasta procesos en los que se requiere muy alta temperatura, como la producción de cemento, para la producción de acero, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenéis un poco una visión de cuáles son el total de las emisiones y dentro de cada área lo que tenéis marcado en negro pues es de alguna manera donde el hidrógeno podría jugar un papel importante, ¿vale? El hidrógeno en la actualidad. Bien, el hidrógeno en la actualidad casi todo se emplea en la industria del refino
como una materia prima para desulfurar los productos que se obtienen a partir del petróleo. También se utiliza para hidrogenar aceites vegetales y similares para producir biocombustibles. Y el otro gran sector que demanda hidrógeno es la producción de amoníaco. Y el amoníaco, a partir del amoníaco, pues se puede obtener, por un lado, fertilizantes y demás, y por otro lado, caprolactama, que es el monomero del nylon, a partir del cual se produce el nylon. De manera que ese es los mayores usos actuales del hidrógeno. También está el metanol, otros productos químicos y alguna otra industria. ¿Y de dónde viene este hidrógeno en la actualidad? Pues en la actualidad casi todo el hidrógeno viene a partir del gas natural. Es decir, es un hidrógeno que llamamos gris, luego hablaremos de los colorines, porque se ha utilizado un código de colores bastante curioso para describir las diferentes fuentes del hidrógeno, pero es un hidrógeno que tiene huella de carbono. Es un hidrógeno que, a pesar de que cuando tú lo utilizas en tu vehículo no sale CO2 por el tubo de escape, obviamente, pero en su generación sí que se ha emitido CO2. Igualmente que si yo consumo electricidad para mi vehículo eléctrico, pero se ha producido en una central de carbón, pues es un caso pues, exactamente similar y paralelo. Con lo cual, la producción de hidrógeno tal cual a partir de gas natural, pues obviamente no es la solución al problema. Hablaremos más tarde del hidrógeno azul y del hidrógeno verde, que sí que podrían ser soluciones. Aquí veis un poco las huellas de carbono en gramos de energía liberada del hidrógeno gris, del hidrógeno azul y del hidrógeno verde. Y aquí también tenemos donde se establece todas las interconexiones de este ecosistema, ¿no?, energético, como la energía renovable eléctrica, solar o a partir del viento, junto con el gas natural, junto con la biomasa. Todo ello conforma un intrincado interconexión entre las diferentes fuentes de energía y los diferentes potenciales consumos de esa energía, y cómo todo está interconectado entre sí. Con lo cual vamos a un modelo energético ciertamente más complejo del que hemos tenido hasta el momento. Cosas generales del hidrógeno, que ya sabéis, pues bueno, el hidrógeno fundamentalmente no es una fuente de energía, porque no hay minas de hidrógeno. ¿Es el elemento más abundante en el universo? Sí, pero no vamos a ir al Sol a buscar hidrógeno, que es donde hay mucho, con lo cual el hidrógeno no es más que una manera de transportar la energía, igual que es la electricidad. No hay minas de electricidad, sino que la electricidad es una manera de transmitir energía donde se produce, donde se genera, hasta donde está el consumidor. La reacción principal, hidrógeno-oxígeno, pues agua y liberación de energía. Esa energía puede ser en forma de calor, si estamos hablando de combustión, o en forma eléctrica, si estamos hablando de una pila de combustible. Y por lo demás, pues bueno, el hidrógeno tiene sus ventajas, permite decarbonizar sectores donde se requiere una fuente térmica de alta temperatura, permite almacenarse. Es, digamos, la competencia, las baterías, por decirlo de alguna manera, permite almacenarse para luego liberarse en forma de energía eléctrica, pero lógicamente pues tiene una serie de inconvenientes, entre ellos que es el elemento ligero, como dice el título de la conferencia, y por lo tanto tiene una densidad energética volumétrica muy baja, por kilo es alta, pero volumétrica es muy baja. Y eso pues no deja de ser un problema, sobre todo desde el punto de vista de transporte, como veremos a continuación. Bueno, ahora viene lo de los colorines. El hidrógeno verde, el hidrógeno azul y otros muchos colorines que hay. Ya os he dicho anteriormente que el hidrógeno era el hidrógeno que se produce a partir del gas natural por reformado catalítico, junto con vapor de agua, y el problema que tiene es que emite CO2. El proceso es metano, que es H4, más agua, produce CO2 e hidrógeno, ¿vale? Con lo que hay emisión de hidrógeno. ¿Qué pasa si ese CO2 que emito, que es en una corriente que se produce de forma muy concentrada, en vez de emitirlo a la atmósfera, lo capturo y lo utilizo para otras cosas, o bien como materia prima de otros procesos, o bien lo almaceno de forma geológica? Y esto no es una paja mental, ¿no?, de tecnología no aplicada. La refinería de Castellón, de BP, está utilizando ya esa tecnología y captura el CO2 en sus plantas. Y la tercera opción que tenemos es el hidrógeno verde, que veis a continuación. El hidrógeno verde no es más que utilizar electricidad, eso sí, renovable, para hacer la electrólisis del agua, romper la molécula del agua y obtener a partir de ahí hidrógeno y oxígeno. Y a partir de ahí, pues bueno, hay otra serie de coloritos que se han ido empleando, un poco por analogía de los tres anteriores, donde se habla del hidrógeno obtenido en vez de a partir de gas natural fósil, obtenido a partir de biometano, con lo cual pues, reduciríamos la huella de carbono.
En China, sobre todo, se produce mucho hidrógeno a partir de carbón, que es todavía peor que el hidrógeno producido a partir de gas natural, en cuanto a emisiones de CO2. A partir de energía nuclear y, en fin, hay toda una serie de opciones. La cadena de valor del hidrógeno. Esta es una transparencia que creo que es bastante interesante. ¿Cuál es la materia prima? ¿Qué procesos se utilizan para convertir esa materia prima en hidrógeno? Y a partir de ahí, ¿cómo se transporta? ¿Y cuáles son los consumidores finales, ¿vale?, para el hidrógeno? Y aquí tenéis un poco un semáforo de qué sectores son los que tienen pinta versus otros en cuanto a la utilización del hidrógeno en un futuro. Entonces, veréis que para la industria, tanto como alimentación, como feedstock, como materia prima, como para calentamiento, energía térmica, pues tiene buena pinta. Para almacenamiento eléctrico también. Coches ligeros no. Ahí, lógicamente, la electricidad directa y el almacenamiento de la energía en forma de batería es una mejor opción para el vehículo ligero. No es el caso para el vehículo pesado. Para el vehículo pesado se piensa que la mejor manera de almacenar la energía en un vehículo pesado no es en una batería, sino es en forma de hidrógeno comprimido o licuado. El coche al final sigue siendo eléctrico, el motor es... Lo único que ocurre es que la energía se almacena en forma de hidrógeno en vez de en forma de una batería, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo, el motor en sí sigue siendo un motor eléctrico. También hay tecnología que se está desarrollando para utilizar el hidrógeno en motores de combustión interna convencionales, tanto mezclados como puros. Y el resto de sectores, tren, transporte marítimo, calentamiento, pues hay un semáforo amarillo, no sabemos muy bien si habrá penetración o no suficiente. Y por último, lo que es para cocina y demás, pues no creemos que vaya a ser, digamos, una fuente principal de suministro de energía. Bueno, se ha hablado del tema de la captura del CO2. Entonces, el CO2, actualmente, casi todas las emisiones de CO2 que se producen a nivel mundial se emiten a la atmósfera y no se capturan, pero sí que es cierto que cada vez más se están implantando sistemas de captura de CO2. Entonces, en este segundo gráfico podréis ver que el CO2 que actualmente se está capturando pues se hace o bien en almacenamiento geológico o a partir de inyección de CO2 en los pozos de crudo para forzar la recuperación de crudo, de manera que el CO2 desplaza el crudo y se queda geológicamente atrapado allí y permite recuperar más crudo. También veréis que en Europa la utilización de esta tecnología pues, está menos aceptada o menos desarrollada en Estados Unidos. En Estados Unidos van por delante. En Europa, países como Países Bajos, países escandinavos y Reino Unido son los que sí que están por promocionar este tipo de captura de CO2, mientras que, por ejemplo, Alemania o España pues, no lo están tanto, a pesar de que en España hay una legislación precisamente dedicada al tema de captura de CO2. En cuanto a intensidades de carbono, pues lo que hemos visto antes, la intensidad de carbono del hidrógeno gris es alta, es casi tan alta como la de los combustibles fósiles. La del hidrógeno azul es bastante baja porque no se capturan el 100% de las emisiones, se capturan utilizando las mejores tecnologías en torno al 90%. Y por último, el hidrógeno verde, pues que tiene cero huella de carbono, ¿de acuerdo? Y en esta barrita horizontal veis una indicación de los precios, luego hablaremos de precios más en detalle. Como veis, pues el hidrógeno gris es bastante más barato que el hidrógeno verde en estos momentos. Ay, perdón. Vamos a hablar de costes. Todo esto del hidrógeno está muy bien, Pablo, pero me estás diciendo que es caro. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí ya estáis viendo un poco de qué os voy a hablar, de que los costes, lógicamente, van a ir disminuyendo. Aquí tenéis un poco una referencia de cómo vemos los costes del hidrógeno en los próximos años. Y como veis, pues va disminuyendo. El hidrógeno azul más o menos se mantiene constante, pero el hidrógeno verde vemos que va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Pues bueno, va a disminuir, y estos son los parámetros que creemos que va a hacer disminuir el coste de la electricidad, del hidrógeno verde. Fundamentalmente, el coste de la electricidad renovable, pensamos que va a disminuir, la eficiencia, los costes de capital de la inversión necesaria para producirlo, son los principales factores que creemos que harán que el precio del hidrógeno verde disminuya a lo largo del tiempo.
Aquí tenéis un poco un esquema para cada tipo de hidrógeno, cuál es la estructura de precios que más o menos puede tener cada una de las fuentes de hidrógeno. Entonces, pues ahí tenéis desde el hidrógeno azul en Europa, hidrógeno a partir de nafta, hidrógeno a partir de metano, y aquí tenéis el hidrógeno a partir de electricidad, el hidrógeno verde. Como veis, el gran componente, 2/3 del coste, es el coste variable de la propia electricidad, con lo cual, lógicamente, el factor que más peso va a tener en la reducción del coste del hidrógeno verde pues va a ser el precio de la electricidad renovable. Bueno, aquí tenéis un poco cómo influye el precio del CO2 en esto. Lógicamente, ¿cómo hacemos que el hidrógeno sea competitivo en un mundo en el que estamos intentando disminuir emisiones de CO2? Pues lógicamente dándole un valor a esas emisiones de CO2 que se están evitando. ¿Y eso cómo se hace? Pues en Europa con ETS, el sistema de trading de CO2, por el cual pues, las empresas tienen que pagar por el CO2 que emiten. El CO2 estaba hace unos años a 4 o 5 euros tonelada, ahora está a 80 y tantos euros tonelada, o sea, el precio se ha disparado. Y ahí tenéis un poco una indicación de qué precio tendría que tener el CO2 para hacer competitivo al hidrógeno verde frente al hidrógeno azul o al hidrógeno verde frente a los combustibles tradicionales, la gasolina. Entonces, como veis, pues estamos hablando de valores ya que entran dentro de lo que actualmente se está pagando por el CO2, con lo cual empieza a ser competitivo frente al diésel y la gasolina. Y por último vamos a hablar de logística. Hemos hablado de los consumidores, hemos hablado de la generación de los costes, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se transporta el CO2? El hidrógeno. Entonces, pues bueno, lo primero es que hay que pensar en qué forma se transporta. Se puede transportar comprimido, licuado, se puede transformar en amoníaco. El amoníaco NH3 tiene un alto hidrógeno y es una manera de transportar hidrógeno, o a través de otros líquidos orgánicos que absorben el hidrógeno. Y a partir de ahí, una vez lo tenemos en una de esas formas, ¿qué hacemos? Pues o bien pipelines, o sea, por tubería, o bien a través de barcos o camiones. ¿Y cómo lo almacenamos? Pues o bien en tanques o bien en depósitos subterráneos, como se ha hecho con el gas natural tradicionalmente. Aquí tenéis un poco una visión de cuál es el coste del transporte. Entonces veis, la barra verde es el coste del propio hidrógeno verde y a partir de ahí veis lo que corresponde a cada una de las formas de transporte. Y veis que en algunos casos el transporte es casi tan caro como el propio hidrógeno. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que en la mayor parte de los casos lo que conviene es que la generación de hidrógeno esté próxima al consumidor. De manera que muy posiblemente, mientras estos costes de transporte se mantengan tan altos, pues lo que va a ocurrir es que lo que convendrá será poner la planta, el electrolizador, cerca del consumidor, sobre todo cuando estamos hablando de tema industrial y demás. ¿Y dónde vemos, y esta es la última transparencia, dónde vemos la demanda de hidrógeno en un futuro? Pues bueno, en la actualidad, como comentaba, casi toda la demanda está en el sector industrial, como comentaba antes, producción de hidrógeno en el sector de refino y producción de amoníaco, pero en un futuro, conforme pasen los años, pues creemos que esa demanda irá evolucionando y entonces pues habrá una cierta demanda en el sector del transporte, que como veis equivaldrá pues, aproximadamente a un cuarto de la demanda total. Habrá esta demanda para generación de energía y almacenamiento de energía, es decir, como alternativa a las baterías para almacenamiento masivo de energía, y habrá también una cierta demanda para simplemente para calefacción, para calentamiento, ¿vale? Y esto puede hacerse de varias maneras. Puede hacerse mediante hidrógeno puro, que posiblemente no sea el caso, pero algo que es perfectamente viable y podríamos empezar a hacer ya, que es inyectar pequeñas cantidades de hidrógeno en el gasoducto, de manera que estamos descarbonizando parcialmente el gas natural. Y ese porcentaje puede ir aumentando. Sabemos que los electrodomésticos habituales pueden funcionar con hasta un 15% de contenido de hidrógeno, y que la mayor parte de los consumidores industriales pueden tolerar hasta en torno a un 10-15% de contenido de hidrógeno sin necesidad de cambiar nada. Sí que es cierto que las legislaciones de los países limitan la cantidad de hidrógeno en el gas natural, unos países más, otros menos, pero es una opción relativamente barata cuando hay un exceso de generación renovable,
la demanda no absorbe, pues en momentos en que la demanda es valle, pues en vez de parar los molinos, pues lo que podemos hacer es convertir esa electricidad en hidrógeno y ese hidrógeno inyectarlo en la red de gas natural, de manera que lo estamos monetizando, no al mismo precio, a lo mejor que venderíamos la electricidad, pero por lo menos estamos monetizando esa capacidad extra de generación eléctrica. Y como todos sabéis, conforme aumente la penetración de las renovables en el sector eléctrico, pues cada vez se darán más casos en los que habrá momentos en los que habrá exceso de electricidad en el sistema y el hidrógeno te permitirá pues, utilizar esa electricidad para almacenarla para cuando sea necesario. O bien para volverla a convertir en electricidad, que es un proceso con relativo bajo rendimiento, o a lo mejor inyectarla en la red de gas natural para decarbonizar el gas natural y a todos los consumidores. Y bueno, creo que estamos a tiempo, perfecto. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Cualquier duda o pregunta, encantado.